¿Puedes creer que es 2024 y aún no tienes un sitio web? Bueno, no te preocupes porque voy a mostrarte cómo crear tu propio sitio web ahora mismo de forma gratuita. Sé que algunos de ustedes podrían estar pensando, ¿realmente necesito un sitio web? La respuesta es un gran sí. Ya sea que estés comenzando tu negocio, seas estudiante o simplemente alguien que quiera establecer una fuerte presencia en línea, un sitio web es una herramienta poderosa que puede ayudarte a alcanzar tus metas. Y en este video, te guiaré a través de todo el proceso de creación de un sitio web, y ¿adivina qué? No necesitas saber nada de programación. Al ver este video, podrás crear un sitio web como este. Luego veremos cómo crear páginas como esta. También puedes personalizar tus páginas y cambiar el contenido, como el texto o las imágenes de cada página, para que coincida con tus necesidades. Genial, ¿verdad? Así que empecemos. Para crear un sitio web gratuito, vamos a hacer 3 pasos. El primer paso es crear una cuenta en Pantheon. Pantheon es una de las mejores plataformas para crear un sitio web de forma gratuita, así que solo haz clic en el enlace debajo de este video y te llevará a pantheon.io. Ahora haz clic en Get Started. Luego inicia sesión con tu cuenta de Google. Luego selecciona tu dirección de correo electrónico y te llevará al panel de control de Pantheon. Bien, ahora hemos creado con éxito una cuenta en Pantheon. Una vez que hayas creado tu cuenta, podemos pasar al segundo paso, que es instalar WordPress. Al instalar WordPress, podrás crear un sitio web gratuito donde podrás acceder a temas, plugins y más. Así que para instalar WordPress, solo haz clic en Create New Site, luego selecciona WordPress y obtendrás esta página aquí. Pon un nombre a tu sitio. Voy a escribir en Kidior y puedes ver que se genera la URL de tu sitio web con el nombre que elegiste. Haga clic en Continue para continuar. Ahora, si hacemos clic aquí, nos llevará al panel de control de Pantheon. Ahora, para acceder a tu sitio de WordPress, haz clic en Desert Development Site, luego selecciona tu idioma preferido y haz clic en Continue. Ahora llena estos detalles y marca esta casilla para evitar que tu sitio aparezca en los resultados de búsqueda, luego haz clic en Install WordPress. Como puedes ver, hemos instalado WordPress con éxito. Ahora, para iniciar sesión en tu panel de WordPress, haz clic en Login, escribe tu nombre de usuario y contraseña que creaste, luego haz clic en Login y llegarás a tu panel de WordPress. Este es el lugar desde donde puedes controlar todo tu sitio web. Ahora, para visitar tu sitio, haz clic aquí y luego en Desert Site y te llevará a tu sitio web. Bien, una vez que tengas tu sitio web, podemos pasar al paso final, que es construir nuestro sitio web. Para hacerlo, primero necesitamos instalar el plugin Starter Site. Así que para instalarlo, solo haz clic en el enlace debajo de este video y el plugin se descargará. Ahora, para instalar el plugin, volvamos a nuestro panel de control, vamos a Plugins, haz clic en Add New, ahora haz clic en Upload y sube el plugin. Luego haz clic en Install y después en Activate. Una vez que hayas activado el plugin, verás que nos pregunta cómo queremos construir nuestro sitio. Ahora tenemos 2 formas de construir nuestro sitio web. La primera opción es la antigua, donde eliges un diseño que te gusta y luego importas todo el sitio de muestra a tu sitio. Después de esto, tendrías que reemplazar manualmente todo el contenido en tu sitio con tu propio contenido. Así es como lo hacíamos antes, con todas las páginas y el contenido de muestra. Ahora hay una nueva forma de construir el primer borrador de tu sitio web, que es usando inteligencia artificial. Así que probemos el método de inteligencia artificial. Para construir nuestro sitio web usando inteligencia artificial, primero haz clic aquí y luego en Get Started. Ahora te pedirá que crees una cuenta en ZepWP, que es el servicio que da poderes de inteligencia artificial a tu sitio web. Así que iniciemos sesión rápidamente con Google. Ahora necesitamos elegir un plan, así que voy a elegir el plan gratuito. Ahora haz clic en Continue para conectar tu sitio de WordPress con ZepWP. Aquí necesitamos ingresar algunos detalles.
Primero ingresa el nombre de tu negocio o el nombre de tu sitio web. Como estoy construyendo este sitio para una empresa de herramientas y viajes, voy a ingresar el nombre de la empresa, que es VRE Tools. Aquí ingresa para qué es el sitio web, así que voy a ingresar turismo y viajes y luego seleccionarlo. Ahora haz clic en Continue. Luego, aquí necesitas describir lo que hace la empresa o el negocio, así que voy a escribir eso y luego hacer clic en Continue. Ahora, si deseas ingresar tus datos de contacto, puedes hacerlo aquí, si no, solo haz clic en Continue. Voy a ingresar mis datos y hacer clic en Continue. Ahora te pedirá que elijas algunas imágenes para tu sitio web. Puedes elegir las imágenes relevantes que quieras en tu sitio web. Si estas imágenes no son adecuadas, también puedes buscar imágenes que quieras aquí. Así que voy a buscar servicios de viaje y seleccionar estas imágenes. Ahora, una vez que hayas terminado, solo haz clic en Continue y ahora te mostrará diferentes diseños para tu sitio web de los que puedes elegir. Solo echa un vistazo a estos y selecciona el que te guste. Voy a seleccionar este y puedes ver que tenemos el diseño. Así que este es el diseño con el contenido de muestra. Ahora, el contenido real del sitio web se creará más tarde. Ahora, aquí puedes cargar tu logotipo y ver cómo se ve en el sitio. Así que vamos a subir rápidamente el logotipo, arrastrar y soltar tu logotipo y hacer clic en Select. Puedes ver que nuestro logotipo se ha añadido aquí. Ahora, si quieres cambiar los colores de este diseño, solo haz clic aquí y elige el color que quieras y se cambiará. A continuación, también puedes probar diferentes fuentes aquí. Una vez que estés satisfecho con cómo se ve el sitio, haz clic en Continue. Ahora hay más funciones que puedes elegir habilitar. Por ahora, voy a habilitar el chat en vivo. Ahora, para comenzar a construir nuestro sitio web con inteligencia artificial usando todos los detalles que hemos dado hasta ahora, solo haz clic en Start Building y ahora el contenido del sitio web será escrito por inteligencia artificial y se generará un nuevo sitio basado en los detalles que has dado. Como puedes ver, nuestro sitio está listo. Así que vamos a echar un vistazo yendo a nuestro sitio. Puedes ver cómo se veía antes y si hacemos clic en Refresh, puedes ver que tenemos un nuevo sitio web generado por inteligencia artificial y todo el contenido y las imágenes aquí son relevantes para nuestro negocio. Y también tenemos múltiples páginas en nuestro sitio web y estas páginas están personalizadas para los detalles del negocio que dimos anteriormente. Bien, así es como puedes construir tu sitio usando el constructor de sitios web de inteligencia artificial. Ahora, si quieres hacer algún cambio, todo lo que tienes que hacer es ir a la página que quieras editar y hacer clic en Add Page y puedes cambiar cualquier contenido aquí simplemente seleccionándolo y luego ingresando tu texto. Es así de fácil. También puedes usar IA para cambiar tu texto. Todo lo que tienes que hacer es seleccionar el texto, hacer clic en Ask AI y luego decir cómo quieres que sea el texto. Puedes hacerlo más corto, más largo o incluso agregar una instrucción personalizada aquí. Una vez que elijas tu opción, te da el texto actualizado aquí y si haces clic en Use This, se actualizará en tu sitio web. Es tan simple como eso. De manera similar, puedes cambiar la imagen haciendo clic aquí, luego en subir imagen y subiendo tu imagen y como puedes ver, la imagen ha sido cambiada. Bien, ahora sabes cómo puedes construir un sitio web con inteligencia artificial y luego editar su contenido. Ahora, ZepWP te permite generar un sitio web 3 veces en su plan gratuito. Si deseas generar más de 3 veces, es decir, si no te gusta el resultado y quieres generarlo de nuevo, entonces necesitas actualizar tu plan. Ahora, con el plan de pago, también obtienes más créditos de inteligencia artificial, lo que te permite personalizar todas las secciones del sitio web preconstruido de acuerdo con tu negocio. Así que solo ve a cualquier sección, haz clic en este icono y puedes personalizar las secciones. Puedes hacer esto en todas las secciones, incluyendo preguntas frecuentes. Genial, ¿verdad?